ejercieron tortura sobre ellas. ¿Alguien quiere hablar? Es que estoy escuchando una voz. ¿O está abierto el micrófono? Creo que está abierto el micrófono, ¿eh? Sí, pero bueno, señor Adrián, creo que quiere hablar, Mariana. Ahí voy, Adrián. Ya estoy concluyendo y mejor ya abrimos el espacio al diálogo si quieren. Vean acá, vean esta narración de la tortura, ¿no? ¿Y qué dijo la Comisión Nacional? Dijo que pues podían existir eventos de trato cruel, inhumano, degradante, pero no se concluía que se pudieran acreditar métodos de asfícticos, toques eléctricos, presión forzada y privación. O sea, no dijo que no había actos de tortura, tal vez sí trato cruel, inhumano, degradante. En muchos de estos casos concluyó más o menos así. Y de pronto nos encontramos con este video, que no sé si muchos de ustedes lo vieron, que es un caso donde, por el que está actualmente orden de aprehensión contra Tomás Herón, donde después, en esta coyuntura de cambio de gobierno, se pudieron filtrar unos videos de interrogatorio a estas personas que fueron detenidas como probables responsables de la desaparición de los 43. Incluso en muchos casos puede que realmente sí tuvieran que ver con esto, pero obtuvieron su libertad al probarse los actos de tortura, ¿no? También les dejé el enlace acá por si lo quieren ver. Se vea aquí la imagen, van a ver ustedes lo que le dice, cómo lo interroga, y está la persona obviamente siendo torturada. Y son de los casos donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de pronto dijo, pues no podemos acreditar tortura, incluso cuando ya se salieron estos videos y se le hizo como el cuestionamiento de por qué en algunos casos ellos habían dicho que no. Decían, bueno, pues con los métodos que utilizamos, la forma que documentamos, no podíamos nosotros concluir tortura, ¿no? También hay un informe que colabora en este informe de efecto útil, también habla sobre la subdocumentación de la tortura en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por si quieren leerlo. Vean todos los que documentan como tratos crueles, inhumanos y degradantes y solo lo de tortura. ¿Por qué? Porque un caso de trato cruel se puede cerrar, se puede concluir el expediente. Casos de violaciones graves solo se pueden concluir mediante una recomendación. Y ahí en ese informe habla de por qué sirve invisibilizar casos de tortura, ¿no? Y el último, que también lo pueden encontrar acá en este enlace, es Encubriendo la Tortura. Coordinó este informe Pau Pérez, hicimos análisis de 54 dictámenes de la PGR, y pues documentamos esto. Ustedes van a ver mecanismos de ocultamiento que estamos diciendo y en cuántos casos se encontraron, ¿no? Eso que les decía, por ejemplo, de obviar el listado pericial de métodos de tortura que establece el protocolo, ausencia de relato literal, el perito a partir de un relato común escrito, pues es lo que integra en hechos. O sea, son todos los elementos que no cumplen con los criterios de Estambul y porque esos dictámenes no son adecuados, ¿no? Este informe se presentó en la revisión del Comité contra la Tortura y fue parte de lo que generó la recomendación que le comenté del Comité de Tortura, ¿no? Entonces, bueno, ustedes tienen acceso a estos documentos, aquí está mi correo, el correo donde nos pueden escribir por si pues algo quieren comentar. Y dejaría acá. Les voy a pasar la presentación ahorita aquí en el chat para que pues, puedan acceder a estos documentos y a todo lo que vimos. Y hasta ahí me quedaría. Okay. Me dijeron que 1 hora y media y ya hasta ahí llegué. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por esta exposición. Y bueno, pues vamos a abrir el diálogo, abrir el espacio para preguntas, para comentarios, para reflexiones en torno a lo que acaba de compartirnos la maestra Mariana. Por ahí está Adrián Ramírez, por favor, adelante. Mariana, pues felicitarte por una excelente presentación, muy concreta, muy objetiva. Y solo quisiera hacer una serie de invitaciones que creo que valdría la pena tomarlo en cuenta para la documentación eficaz de la tortura. El primer punto es que hay que tratar de hacer el dictamen de manera colegiada. Es decir, hay que hacerlo con el médico, con el psicólogo y el fotógrafo, porque muchas veces recibimos las fotografías y el fotógrafo pues no nos lleva al punto concreto para lograr acreditar si existe alguna afectación relacionada con los actos o los alegatos de tortura. Segundo punto,
nosotros no vamos a buscar lesiones, porque ahí si revisan en la metodología, en el planteamiento del problema, se habla de lesiones y entonces tenemos que tener un criterio mucho más amplio, porque la evaluación vamos a evaluar nosotros signos, síntomas, síndromes, afecciones, afectaciones y secuelas psicológicas y o médicas en la persona a examinar. Y eso es lo que nos da la amplitud y rompe con el modelo de la evidencia, de la marca, de la huella, porque en contrario de cómo era antes la tortura, se busca hoy producir el máximo de dolor con la menos posibilidad de su acreditación como huella. Entonces hay afectaciones, hay síntomas, hay signos. Y los signos, bueno, los podemos constatar, pero el síntoma no. Pero un conjunto de signos y síntomas nos da un síndrome. Al integrar un síndrome podemos tener afectaciones. Y luego las afecciones que tiene la persona y las secuelas. Y entonces tenemos que evaluar un antes, el durante y el después, porque hay personas que ya de por sí pueden tener alguna afectación que en su proceso de vida o su edad le genera ciertas condiciones y entonces nosotros tenemos que descartar qué sí se debe a y qué no se debe a. El otro punto, no estamos buscando solamente actos, sino también omisiones. Es decir, no me hicieron, pero yo podía estar sentado esperando a que me pasaran y me tenían parado, no me dejaban dormir. Es decir, tenía frío, le subían todavía más a la ventilación. Tenía calor, entonces no me daban agua, etcétera. Todo eso que queda como no solamente son acciones, sino también las omisiones que producen este tipo de afectación. Ahora, el otro punto, nosotros tenemos como dentro del planteamiento del problema descartar algunas hipótesis de trabajo y lo que tenemos que ver es que primero los agentes aprensores tienen la potestad del uso de la fuerza y por lo tanto nosotros tenemos que descartar si esos signos, síntomas, síndromes, afecciones, afectaciones y secuelas se deben a actos lícitos o no de sujeción, sometimiento. Y también hay que cuidar, no irnos con la idea de que las marcas o signos que presenta una persona se deben a actos de sujeción o sometimiento como maniobra lícita, porque ellos dicen esto corresponde a maniobras lícitas de sujeción o sometimiento, y no es cierto. Podemos tener una persona que está con candados de seguridad a la espalda, tomado de los brazos y lo están golpeando y las marcas que dejan son de sujeción o sometimiento, pero no había necesidad de golpear. Nosotros como peritos no podemos decir si la maniobra fue lícita o no solo por el signo que deja la lesión en el cuerpo de una persona por su localización, tamaño, etcétera. El otro es si estos actos son derivados de acciones accidentales o incidentales al hecho de la detención, traslado, confinamiento de una persona. Tú hablabas del caso de Ayotzinapa y vemos cómo la Marina habla de que a la gente la detiene en Guerrero y entonces la llevan en la camioneta, pero como el terreno es anfractuoso y hay muchas curvas, los detenidos se van golpeando y por eso llegan todos lesionados. Eso es falso. Entonces, tenemos que descartar lo que es un acto accidental o incidental y luego también tenemos que descartar si las acciones que refiere una persona son autoinfligidas para descartar aquello del fingimiento y demás. Y el otro punto que me parece fundamental, y es un error que tiene el diseño del protocolo de Estambul en su primera versión y en su segunda versión, y es el hecho de que los peritos de las ciencias de la salud hacen diagnósticos. Nosotros hacemos un diagnóstico y decimos que la persona que examinada tiene esto, esto y esto y esto, que junto en su todo da las características de haberse producido como actos de tortura. Y nosotros determinamos tortura con un alto grado de correspondencia, pero no tenemos miedo a diagnosticar la tortura,
Lo que nosotros no vamos a definir si es un delito o no es un delito. Eso le toca al juez y a los organismos públicos autónomos de derechos humanos para determinarlo como violación a derechos humanos. Y el otro elemento que muchos colegas incurren en, desde mi punto de vista, en negligencia o en impericia, es que no leen el expediente, porque ahí tenemos que confrontar dos hipótesis. Lo que nos dice el examinado, en concordancia o en confrontación con lo que dicen los agentes aprensores y los documentos del expediente. Y otro error terrible que cometen los Adrián, peritos, perdón que te también, interrumpa, nada más acoto un poquito la intervención para que tengan oportunidad otros compañeros, por favor. ahí le dejo, iba a hacer dos pequeñas acotaciones, pero perdón por el abuso, pero me parece que era muy importante, es muy importante porque la tendencia va en este sentido y no en el que queremos nosotros llevarlo, porque nos llevan hasta una falsa disyuntiva, pero luego en otra intervención o otro día termino mi comentario. Gracias, perdón por el abuso, Marcos. No, no te preocupes, Adrián. Eh, si quieres también hacerlo explícito en el chat, igual por ahí lo puedes poner esas dos acotaciones que comentas. Eh, bueno, Mariana, no sé si quieras hacer eh, algún comentario respecto a lo que comenta Adrián. No, pues saludarlo, ¿no? La LIMED junto con CECETI son de las organizaciones de hace mucho que empezaron a documentar tortura. Fueron de las organizaciones que impulsaron que se integrara el protocolo de Estambul, que se aplicara acá en México. Entonces, pues bien reconocer y pues de acuerdo con lo que plantea. Sí, o sea, una cosa que es importante es que entender que hay otros profesionales, como por ejemplo los fotógrafos, ¿no? Que también tienen que conocer, es como cuando pasan los feminicidios, cuando damos cursos de género a peritos en fotografía, nos dicen, pero nosotros ¿para qué tenemos que saber de género? Yo nada más voy a tomar fotos. No, porque tienes que saber dónde vas a tomar, de qué vas a tomar, ¿no? Y también en tortura pueden participar otros profesionales que también tienen que tener estos conocimientos y que es muy importante que se integren, ¿no? Hay casos donde nosotros hemos integrado a trabajadoras sociales, ¿no? Por ahí anda Alejandra Arguello, que en casos de tortura ha intervenido y es muy importante la visión de las trabajadoras sociales. Entonces, a veces se ciña que solo son médicos o psicólogos y no hay muchos otros que pueden intervenir también para dar cuenta de esto. Y sí, algo muy relevante es que, pues sí, de ideal tiene que ser colegiado el dictamen, ¿no? En muchas ocasiones esto no se cumple y las instituciones dicen, pues es que no hay horarios, no pueden coincidir el médico y la ideal es que incluso la entrevista sea colegiada, o sea multidisciplinaria, que no le hagamos repetir, porque en muchos casos hacen repetir cuando va el médico, cuando va el psicólogo y cuando va el abogado, ¿no? No, la idea es que en la mayoría de los casos el abogado, el médico y el psicólogo hagan la entrevista de los hechos de manera conjunta, porque en estos casos también tenemos que evitar revictimizar a las personas, ¿no? Pero bueno, en general de acuerdo a lo que plantean. Ok, bueno, Adrián está anotando sus dos comentarios en el chat por si alguien también quiere revisarlos. Gracias, Adrián. Por favor, Bárbara y después Estefanía. Hola, muchas gracias, maestra Mariana. Tengo el gusto ya de conocerla en otros eventos. Estoy fascinada con la conferencia. Mi puntualización va directamente a esto. La primera es, hay una discrepancia para utilizar la perspectiva de género. Obviamente aquí yo hago protocolo de Estambul y son personas que están privadas de la libertad ya. Entonces, pero mi enfoque es verlos como víctimas. Y hay una pequeña discrepancia en utilizar la perspectiva de género porque dicen son hombres. Me gustaría conocer su punto de vista con respecto a esto. Y la siguiente es, cuando usted menciona enfocarme al momento de la detención, le estoy preguntando exactamente cómo, dónde, cuándo, qué escuchaste, qué viste o qué no viste, cómo fue. Pero cuando ingresan al reclusorio, existe la prisionalización y la violencia sistematizada. Entonces, en esos eventos, las personas, como acaba de suceder el hecho de la prisionalización y de la violencia sistematizada, es lo más reciente. Entonces, ellos se enfocan a eso. Yo hago las preguntas, ¿desde cuándo? La frecuencia, y me arroja que devienen de la detención. Sin embargo, a lo largo tengo casos de 15, 20 años, por ejemplo, y ellos han vivido eventos traumáticos dentro de la prisión donde hay ciertas discapacidades incluso.
Entonces ellos se enfocan a su discapacidad que ocurrió 5 años después del primer evento traumático, la detención. Yo lo documento, pero tengo algunos colegas que me dicen, es que eso no nos interesa la detención. Y yo pues no coincido con ese punto de vista. Esa es mi intervención y nada más, les cuento. Muchas gracias, Bárbara. Gusto de verte por acá. Y de que haya gente como tú que está en instituciones y que está muy interesada en formarse en estos casos. Conozco mucha gente como tú y qué bueno que estás por acá. Pues mira, el primero yo le diría que cuando te digan eso, le digas que tiene que ir a un curso de género urgentemente. Porque pues sí, son las personas que piensan que el género tiene que ver con las mujeres y pues no. De hecho, en tortura nos sirve mucho la perspectiva de género con hombres cuando para los hombres les cuesta mucho hablar de violencia sexual, ¿no? Y entonces tienes que explicar por qué en la construcción de género en muchas ocasiones este caso es incompatible con su estereotipo y ellos mismos. Por ejemplo, nos pasaba mucho en personas privadas de la libertad, en un caso que documentamos cuando yo estaba en la comisión y fue el equipo de reacción inmediata hizo un cateo, los torturó y hubo, o sea, en la descripción que nos hacían algunos es que los sacaron del patio, los desnudaron, los pusieron en cuclillas y les metieron un bastón por el ano. Pero aunque en un momento nos narró esto, dijo, yo no quiero que lo pongan, yo no voy a denunciar eso. ¿Por qué? Porque imagínate cómo me van a decir acá y cómo me van a tratar acá en el reclusorio, si eso se sabe. A este chico que les digo en Veracruz costó mucho que le hablara de esto, ¿no? De hecho, quien le pide, afortunadamente ahí había la médica cuando ingresa al reclusorio hace un muy buen certificado de lesiones y documenta las afectaciones, alteraciones anales. No sé el lenguaje médico, a lo mejor lo digo mal, pero bueno. Y eso nos sirve como de fundamento. ¿Quién le dijo? No fue la persona que le dijo, sino un amigo que fue con él, le dijo a la doctora, porque le costaba mucho sentarse, ir al baño y todo esto. Entonces, no, de hecho la perspectiva de género nos sirve mucho para explicar por qué los hombres en casos de tortura les cuesta mucho exteriorizar la tortura sexual, ¿no? Entonces, la perspectiva de género permite analizar los roles asignados a hombres y mujeres y cómo estos, claro, cuando hablamos de violencia de género, muchos de estos casos sirven pues porque podemos encontrar hay mayores casos de tortura sexual hacia mujeres, utilización de la tortura sexual en mujeres, pero eso no quiere decir que no existen hombres, incluso posiblemente hay un fenómeno muy invisibilizado y pueden que sean mayores casos de tortura sexual en hombres. Por ejemplo, a veces no se documentan ciertos métodos que son tortura, por ejemplo, un caso que alguien te narra y te dice, escuché cuando a veces lo detienen en pareja y te escuché cuando a mi pareja la estaban violando y cuando vino el policía me dijo, está bien rica tu vieja, es toda una puta, me cogió bien rico, eso es violencia sexual. Cuando le hacen toques eléctricos en los testículos, ¿no? Y los hombres no lo dimensionan así. Y si tú no lo documentas así, pues entonces queda invisibilizado, pero los toques eléctricos en los testículos son tortura sexual, violencia sexual hacia los hombres, entonces pues no, hay que aplicarla. Y de lo otro, ay Dios, pues no hay un término de la prisionalización, o sea, no existe como categoría analítica esto, o sea, ahí en la historia posterior, o sea, el protocolo de Estambul te dice, ve el evento, analiza la historia previa y posterior. En historia posterior incluso dice otros eventos traumáticos que estén explicando los daños que presenta la persona, los impactos que presenta la persona. Entonces, sí es importante documentar todo lo posterior. A veces es muy importante dar el momento. A nosotros nos pasaba mucho cuando íbamos muy inocentes acá como visitadores de la Comisión de Derechos Humanos y le decíamos, hola, venimos a preguntarle sobre el evento de tortura, tal, y entonces nos decía, ¿pero cuál? ¿De cuál me están hablando? Porque claro, ya habían sido expuestos a otros eventos de tortura, incluso dentro del reclusorio, además de que posiblemente les pasó cuando ingresaron. Entonces sí, las personas pueden estar expuestas. Ahí importa mucho de la forma en que hagamos la entrevista y el análisis de cómo podemos explicar por qué determinados cuadros responden a este evento y que hay otros eventos que pueden incidir, pero que no son los que explican, ¿no? Claro, muchos te van a decir que presenta depresión y ansiedad porque está privado de la libertad, y entonces la depresión y ansiedad se explica por eso. Importa mucho no solamente aplicar instrumentos de evaluación, sino hacer una buena entrevista y entender el contenido de los síntomas, ¿no? Y que este contenido, o sea, puede estar asociado a esta experiencia y puede explicar que sea. Pero claro que es importante entender las otras, incluso a veces pues sirve
sé que siempre van, pues sobre todo en instituciones, sé que la carga de trabajo y eso hace que vamos sobre tiempo y ya queremos, háblenos de este tema en particular, pero a lo mejor es importante decir, a ver, a lo mejor quiere platicar sobre eso que pasó, sobre eso último que pasó, y después podemos empezar a hacer esta entrevista que les dije un poco cognitiva de decir, yo quiero, o sea, ya entendí esto, lo anoté, me parece importante eso que me dice, pero le voy a hacer unas preguntas sobre los hechos que sucedieron en tal. Lo que quiero es que me describa tal y vamos con eso un poco, ¿no? Y tomemos en cuenta el otro también para que la persona no diga como, no vengo a escuchar de eso, yo nada más quiero que se ciña al evento del... Sé que a veces es muy complejo por los tiempos, pero así se tiene que hacer, ¿no? En fin, pues ya, lo dejaría ahí. Gracias, Mariana. Estefanía, por favor, y después Alberto. Sí, gracias. Buenas noches. Mi pregunta muy puntual es, ¿cuál es la característica principal que va a diferenciar una evaluación de tortura psicológica convencional de la evaluación psicosocial de la tortura? Ok. Mariana, Si quieren, propongo que juntemos unas exacto. y... Sí, justo te iba a decir eso entonces. Nada más, bueno, Estefanía, Alberto y Mayra, por favor. Y después Edwin. Sí, Adelante. perdón, no puedo prender mi cámara, no sé qué falla tengo. No te preocupes. Pero felicitar a la doctora. Nada más hacer la aclaración. Ahorita que dijo el comentario, porque también a nosotros nos cuesta trabajo como clarificar el concepto de tortura. Tortura es cualquier persona que haya detenido y que inflinja sufrimiento, dolores o cualquier maniobra para obtener una declaración, porque coloquialmente se dice, me torturaron, pero eventos posteriores en prisión ya no es tortura, ya serían tratos crueles e inhumanos, porque ya no sería para inculparse en algo, sino ya sería para las cuestiones de malos tratos, o sea, y entonces entender que puede ser que la tortura, o sea, que se den malos tratos en una detención y no se dé la tortura, y hay que evidenciarlo solamente así. No sé si se escuchó bien completamente. Sí. Ok, eso sería mi participación. Gracias, Alberto. Mayra, por favor, adelante. Hola, buenas noches. Un gusto, querida Mariana, abrevar de tu sabiduría, como siempre. Pues bueno, primero que felicitarte por esta brillante exposición y decir también que, pues bueno, en una hora cachito es muy difícil abarcar como muchas más cosas que tal vez valdrían la pena abundar en materia psicosocial específicamente, ¿no? Que seguramente ahorita vas a también como dar respuesta a la diferenciación de la pregunta que te están haciendo. Yo te quería preguntar nada más, en tu experiencia, en todos tus años que tienes, porque han atendido, Emanuel y tú, y bueno, aquí también una petición a Forensic, deberían de invitar al doctor Emanuel Santos, psiquiatra brillantísimo, que hace dupla con Mariana en estos peritajes, para ampliar pues la mirada también, ¿no? Eh, de todas esas experiencias, particularmente en peritajes, de todos los casos que has participado, ¿cuáles han tenido éxito en la condena? Y hablar un poquito del sistema jurídico, ¿no? Que es como parte del problema y cómo estos peritajes pueden ser centrales para una sentencia en firme que le dicen, ¿no? O ir avanzando en los procesos que se judicializan y que pues es híjole, hay otro problema que tenemos, ¿no? En el sistema, pero bueno, que pudieras también abundar como desde esta perspectiva, desde este lado, ¿no? Desde esta mirada. Gracias. Gracias, Mayra. Mariana,
No sé si quieras que también Edwin haga su intervención o quieres responder estas tres intervenciones. Yo creo que Edwin, y si quieren ahí Ok, dejamos y ya hago la. listo. Edwin, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Un cordial saludo y especial desde Colombia. Me disculpan por la cámara, no la puedo encender en este momento. Sin embargo, quería hacerle una pregunta muy sencilla a la doctora con base en este protocolo de Estambul con las modificaciones. Es indispensable, es necesario y es importante que el perito psicólogo forense reciba de las autoridades solicitantes los elementos materiales de prueba que tengan en cadena de custodia con los cuales debería soportar su valoración, y es más importante aún que este perito tenga la capacitación o la instrucción del manejo de esta cadena de custodia, pues ello con el fin de tener la autenticidad de la prueba y evitar, no sé si es un, una orden o un establecimiento institucional de que todos los peritos manejen este protocolo de cadena de custodia y evitar que estas evidencias puedan ser alteradas en una eventualidad. Ok, listo, pues si quieres, participo con esto que me dijo. Bueno, mira, yo creo que no existe, yo lo que quería dar un poco a entender, pero así como dice Mayra, pues te falta mucho tiempo para eso, lo que quería entender es que no existe como el protocolo convencional y el psicosocial. No, yo sí creo que el protocolo de Estambul está integrando una visión psicosocial y que al no aplicarlo adecuadamente de pronto perdemos esto, ¿no? Esta mirada, o sea, una cosa es primero comprender el contexto cultural en que suceden los hechos, la significancia específica en el contexto cultural, entender que el trauma tiene una visión psicosocial, es decir, no afecta solamente al individuo, no es un cuadro patológico, sino es una serie de afectaciones que van a incidir en diferentes niveles de su vida, ¿no? En el entorno familiar, en el entorno comunitario, en afectación en creencias. Es una mirada psicosocial cuando yo además, acuérdense que esta perspectiva también ha sido mucho de personas que han intervenido con víctimas, Carlos Martín Beristain, Pau Pérez, Nieves Dupuy, es decir, que han intervenido con víctimas y han encontrado estrategias adecuadas para obtener testimonios, cuidando la dignidad de las personas, cuidando no revictimizar. Esto mismo ya es una postura psicosocial, ¿no? De respeto por la dignidad. Entonces, cuando yo hago una intervención es que respeto la dignidad de las personas, ¿no? Que no estoy ya con estereotipos mismos diciendo que esta persona es un criminal y solo quiere que salga. Además de estos términos, ¿no? En México, de pronto el término, pues es así, pues salió positivo o negativo, como si fuera una prueba de embarazo, el dictamen médico psicológico, ¿no? Entonces, se dice, entonces, toda esta postura que invisibilice a la persona, que no cuide su dignidad, que no mire modelos más amplios de interpretación de los impactos que presenta la persona, como estos que postula Pau Pérez, y todo esto, es decir, no está cumpliendo en primer lugar, me parece, con las directrices mínimas del protocolo, pero además está haciendo un trato no digno a las personas, ¿no? Entonces creo que no creo que exista como, esta es la convencional, esta háganla sin la mirada psicosocial y luego hagan esto. Yo sí creo y sostengo que el protocolo de Estambul en sí mismo integra esta mirada, pero como dijimos, son los parámetros mínimos. Yo puedo aportar mucho más, que como si bien dice Mayra, pues sí, sería mucho hablar de la perspectiva psicosocial, pero creo que con estas líneas mínimas, yo creo que eso. Respecto a la definición de tortura, les pasé la Ley General de Tortura, revísenla. No, la tortura no es solamente un acto donde tienes una declaración. Incluso aunque no obtengas la declaración, existe un acto de tortura. Vean un poco cómo está. ¿Qué nos dice el parámetro para lo que entendemos? Pues toda la primera parte del protocolo de Estambul, revísenla. Las dos convenciones, la Interamericana y la Convención de Naciones Unidas. Y de hecho la Interamericana es la que está casi recogida en la definición de tortura que tiene la Ley General de Tortura.
Entonces no se refiere, incluso habla de tratamientos médicos no autorizados por la persona, eso puede ser tortura, está así tal cual en la definición del delito penal. Entonces no, la tortura no es solamente cuando a mí me hacen obtener una declaración, ¿no? Entonces creo que sí es importante revisar no qué entiendo yo, qué entiendes tú, sino cómo está definido el acto de tortura en la ley y en las dos convenciones sobre la tortura, ¿no? Si hay tiempito ahorita, si quieren la vemos, pero creo que son 4 minutos los que tenemos, pero ahí los invito a que no solo la tortura cuando tienes una declaración. Hay muchos entornos que pueden ser, incluso hay casos donde a un niño en educación primaria lo pones fue una recomendación de una comisión del Estado de México, lo pone en medio el maestro y le hace que sus demás compañeros le den reglazos cuando no llevó la tarea, ¿no? Y eso lo utilizaba mucho el ejemplo de si es un trato humano, tortura, pero hay muchos actos que pueden ser considerados tortura y incluso no solamente en contextos de investigación criminal para obtener una declaración. Puede haber muchos casos en tratamiento con pacientes en hospitales psiquiátricos que puede ser considerado no solamente trato humano, sino tortura. Entonces, bueno, eso. Y casos, bueno, ya dije un poco los psicosocial, Mayra, que sí que hay que abonar mucho más ahí. Casos exitosos, ay, no, pues ahí está complicado, pero sí recuerdo dos. De hecho, uno en tu contexto. Winkler está actualmente detenido, que fue el fiscal allá en Veracruz por parte de por qué está detenido el fiscal, está acusado sí también de tortura y es un dictamen que colaboramos con la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz y utilizaron ese dictamen para eso. También en el caso de Cárdenas Palomino, que está detenido actualmente por la tortura que ejerció contra familiares de Israel Vallarta y nosotros colaboramos en algunos de estos. Pero sí, me parece que hay muy pocos porque el que lleguen a una judicialización los casos de tortura es muy complejo, no solamente por los abogados que están llevando los casos, sino por también las instituciones. De hecho, en un caso de un familiar de Israel Vallarta, la fiscalía tal cual decía eso, que no había habido tortura porque al final no se obtuvo una declaración de él. Y claro que sus abogados metieron un recurso, ¿no? Para apelar lo que había establecido el Ministerio Público. Entonces, a veces es muy complejo, ¿no? Que se den estos casos. Sí, Edwin, es muy importante este tema de la cadena de custodia, porque aquí lo que sí tenemos, un poco lo que dije al inicio, quien tiene que probar que no tortura es el Estado, no la víctima. Por eso es muy importante, si el Estado dice, fue mecanismos de sujeción, diríamos, todos tienen que traer cámaras en las patrullas, ¿no? Cuando detienen a alguien que es muy importante, no sé si han visto últimamente en las noticias que le leen sus derechos, videograban la detención y videograban cuando le están leyendo sus derechos. Yo digo, ¿por qué no pueden hacer eso con todos los que detienen, no? Entonces, mínimos elementos de salvaguarda que han dicho es presentarlo inmediatamente, videograbar las detenciones. Ahí te quitarías mucho para que la persona pueda decir que fue por que quiso soltarse o no sé qué, o escapar, que tiene esas lesiones. Entonces, si le corresponde al Estado probar que no fue torturado, no a la persona, pero les digo que en este mundo al revés, generalmente se le deja la carga de la prueba a la víctima. Imagínense, cuando el video que aparece de Tomás Herón, ¿cuándo la víctima va a poder acceder a ese video para decir, mira, aquí está la prueba de que por eso documentar la tortura implica una metodología adecuada, porque no vas a llegar como en otros delitos, donde puedes ver los indicios, mira, ahí está la bala, ahí está la ventana rota, ahí están las huellas de que escapó. En la tortura nunca vas a poder llegar a eso. Generalmente, si sabes investigar, pues sí puedes tener otros indicios, como este que les dije de cuando fue a revisar el lugar de los hechos que había sido detenida y el dibujo de la víctima, pero generalmente como no lo hacen, dejan la carga en la víctima con actos de investigación que podrían hacer las mismas autoridades, ¿no? Entonces, acá puede haber mucho garantía que permita que, es difícil a veces, les digo, este video de Tomás Herón no nos lo va a dar Tomás Herón, ¿verdad? No nos lo va a dar, solo sale en una coyuntura y alguien lo filtró. Pero ¿cuándo la víctima va a poder tener acceso a decir, miren, aquí está, me tienen sentado, me tienen la cara cubierta, me están torturando? Pues nunca. Y por eso la complejidad de cómo tenemos que documentar adecuadamente y aplicar una metodología adecuada a los casos de tortura, ¿no? Y otra cosa que acá está colocando Adrián, la registración de detención, informe de policía homologado y la cadena de custodia. Hay un protocolo homologado para documentar tortura. No solamente es la ley, también si quiere alguien revisar el protocolo homologado
homologado y todos estos elementos. Incluso en el protocolo homologado te dice que el dictamen médico psicológico no siempre es necesario. A veces, como pasa en casos de violación, que son muy parecidos un poco porque solo se tiene el testimonio de la víctima, piensan que solamente el dictamen psicológico es la prueba fundamental que te va a decir. No, puedes hacer otros actos de investigación también. Incluso en el protocolo te dice que en muchas ocasiones, ¿en qué casos no requieres la elaboración del dictamen? Cuando tengas otros indicios de la tortura, no requieres que la persona se someta o aplicar el dictamen médico psicológico. Entonces, bueno, ahí creo que contestaría en general. No me quiero. Yo llegué unos minutillos tarde, pero no quiero quitarle. Si nos podemos quedar otros minutos, yo feliz, pero creo que también hay un tiempo. Entonces, yo contestaría así de manera general. Está el correo también, la colega acá, Ivette, ya subió, no sé, Ivette, si no quieres decir que subiste una tesis o algo así. Y veo unas en el chat que no he podido ver bien. Sí, es querida, perdón, sobre cómo la tortura se puede dar en contextos distintos a la investigación criminal, por lo que el comentario de hace rato, y es una tesis que habla sobre cómo hay tortura cuando a una adolescente le niegan el derecho a la interrupción legal del embarazo en caso de violación sexual. Está súper interesante. Gracias. Saludos, felicidades, querida. Y ve de una de las grandes abogadas con las que colaboro luego. Y sí, o sea, bueno, qué bueno que nos comparte este documento, creo que ayuda mucho. Y sí, estamos con una mirada muy cerrada, pensamos que la tortura solo es esta idea de la detención y la obtención de la declaración, no. Tenemos que ir ampliando nuestra mirada, porque además eso tiene que ver con que no documentamos como tortura. Incluso hay informes del relator de Naciones Unidas que habla de diferentes contextos, ¿no? Cuando, por ejemplo, a muchas mujeres se les obliga a, por ejemplo, mujeres en situación de calle o mujeres en casas hogares, se les opera para no tener bebés, ¿no? Muchas prácticas médicas no consentidas pueden ser considerados casos de tortura. Entonces sí tenemos que ampliar, porque además eso hace que no documentemos ciertas cosas como tortura. Incluso, por ejemplo, el sufrimiento de los familiares de personas desaparecidas en algunas sentencias de la Corte Interamericana es similar a tratos crueles, inhumanos, degradantes o tortura, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando he hablado con abogados así como Ivette, como Héctor Pérez, como otros colegas que dicen, bueno, pero ¿cómo llevamos un caso así a documentar, no? Como tortura. Propuse un número, si pueden ver en la revista Torture, un día precisamente propuse un número que hablara de la desaparición y las afectaciones a víctimas de personas desaparecidas como tortura, ¿no? Entonces, creo que ahí nos falta ir hablando más de otros y documentar, porque está muy documentado en la investigación criminal, pero muy subdocumentado otros contextos que pueden ser considerados con tortura. Y bueno, creo que había otras cosas ahí en el chat, pero ya no, como que ya me perdí si había algunas preguntas, si no hubo alguna ahí, discúlpenme, si no la vi. Y bueno, creo que sería todo. Bueno, pues vamos a ir finalizando esta segunda conferencia. Muchísimas gracias a la maestra Mariana pues por esta exposición. Queda claro que el tema de tortura es un tema bastante complejo, ¿no? Y para abordar en unas horas, pero bueno, esperemos que más adelante podamos pues realizar alguna actividad a mayor profundidad sobre estos temas. Y de todos modos, pues continuamos con este ciclo de conferencias. El día de mañana vamos a tener la participación del maestro Ángel María Salvador Ferrer con el tema La tortura en México, práctica institucional y producción de impunidad. Recuerden que el día de mañana es a las 10 de la mañana, toda vez que el maestro Ángel María se encuentra en España. Entonces, pues para que por ahí lo puedan tomarlo en consideración. Y bueno, pues de todos modos, vamos a dejar un ratito la sala abierta para que quienes quieran pues leer los comentarios y también descargar algunos documentos que por ahí se compartieron, lo puedan realizar. Y bueno, pues de todos modos también para el tema de las constancias y de las grabaciones, también ahí está el proceso de solicitud, por si lo quieren descargar o directamente nos pueden contactar ya sea a través del correo
de Forensic o también a través de WhatsApp. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia y nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana para la tercera ponencia. Que pasen bonita noche y hasta pronto. Gracias. Gracias. Recording stopped. Gracias. Gracias, buenas noches.